El calor de julio era sofocante, espeso y húmedo, como solo puede serlo en Ohio. Los mosquitos me picaban los tobillos mientras estaba parado en el descansillo del segundo piso de un complejo de apartamentos anónimo. El aire olía a asfalto caliente y a hierba recién cortada. En mi mano, un pesado sobre del banco. Dentro, un cheque de caja por $900,000. Todo el sudor de mi vida, convertido en un solo trozo de papel. Estaba a punto de tocar la puerta del apartamento de mi hijo Mateo y su esposa, Valeria. Iba a entregarles el sueño de su vida. Pero entonces, a través de la ventana de la cocina entreabierta, escuché su voz, la de Valeria. Se reía, un sonido agudo y despreocupado que no era para mi hijo. Hablaba por teléfono. «Relájate, Damián», dijo ella, y mi mano se congeló a centímetros de la puerta. «Una vez que cierre la venta de la casa, nada de esto importará. Su padre prácticamente me está rogando que le entregue el dinero. Es demasiado fácil». Mi sangre se heló. El zumbido de los insectos se desvaneció. El calor desapareció. Solo quedaban esas palabras, flotando en el aire denso de la noche. Demasiado fácil. El dinero que representaba el futuro de mi hijo, el legado de su madre, era solo un fondo de escape para su esposa. No toqué la puerta. Lentamente, bajé la mano. Me di la vuelta. Y con el cheque todavía en mi poder, bajé las escaleras en silencio, sumergiéndome de nuevo en la oscuridad de la que había venido. Ese cheque no eran solo $900,000. Eran 31 años. 31 años de levantarme antes del amanecer, de oler el polvo del aserrín y la tiza del panel de yeso. Era el sonido de las carretillas elevadoras pitando en reversa, la sensación de la cinta métrica en mi cinturón, el dolor sordo en mi espalda después de descargar un camión de plataforma bajo el sol de agosto. Mi esposa, Alma, y yo empezamos suministros de construcción El Roble, en un garaje alquilado con más deudas que inventario. Recuerdo apilar 2x4 con ella, con las manos llenas de astillas, soñando con el día en que tendríamos nuestro propio almacén. Ella era el corazón de todo. Yo era los músculos y los números, pero Alma era el alma. Tenía una forma de hablar con los contratistas, de saber cuando un hombre estaba pasando por un mal momento solo por la forma en que pedía un aplazamiento en su cuenta. El negocio fue duro. Sobrevivimos a 2 recesiones. A contratistas que se declararon en quiebra y nos dejaron con facturas impagadas. A inviernos tan fríos que las tuberías del almacén se congelaban. Pero Alma siempre nos mantuvo a flote. No solo financieramente, sino moralmente. Tenía este secreto, uno que no descubrí hasta nuestra primera temporada de impuestos realmente buena. Debajo del mostrador, guardaba una vieja lata de café. Cuando una familia joven estaba construyendo su primera casa y se quedaba corta, o cuando un trabajador independiente necesitaba materiales para un trabajo pero su último cliente no le había pagado, Alma silenciosamente calculaba mal la factura. Descontaba un 10 o un 20% y les decía que el proveedor nos había dado una oferta. Luego, tomaba el dinero de su lata de café y lo ponía en la caja registradora para equilibrar los libros. El dinero de esa lata era suyo, ahorrado de su pequeña asignación. Nunca dijo una palabra. Simplemente no podía soportar ver a la gente buena luchar. Ese era el espíritu del dinero que ganamos. Era para construir, no para tomar. Recuerdo a un chico, Rubén, que apareció un día buscando trabajo. No tendría más de 19 años, con un ojo morado y una mirada asustada que no podía ocultar. Alma lo contrató en el acto como mozo de almacén. Unas semanas después, me di cuenta de que Rubén nunca se iba. Estaba durmiendo en un catre en la oficina trasera. Alma le había dado un lugar seguro para escapar de un hogar abusivo. Trabajó para nosotros durante casi una década, aprendió el oficio, y finalmente se fue para iniciar su propio pequeño negocio de contratación. Durante 4 meses, nuestra tienda fue su santuario. Alma no solo le dio un trabajo, le dio un respiro, una oportunidad de empezar de nuevo. Hace 3 años, perdimos a Alma por un cáncer de páncreas que apareció rápido y fue brutal. Después de que ella se fue, los pasillos de El Roble se sentían demasiado grandes, demasiado silenciosos. El olor a madera y cemento, que una vez fue el olor del progreso, se convirtió en el olor de la pérdida. Vendí el negocio 6 meses después.
El dinero de la venta me dejó más que cómodo. Me hizo rico, pero también me dejó completamente solo, con un agujero en mi vida que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Y ese cheque en mi mano era el dinero de Alma, ganado con su sudor, su bondad, su fe inquebrantable en la gente. Y Valeria lo había llamado demasiado fácil. Tengo una debilidad, y se llama Mateo. Desde que Alma murió, esa debilidad se ha convertido en un abismo. No puedo decirle que no. Es mi único hijo, y en él veo los ojos de ella, su sonrisa fácil. Pero mientras que Alma y yo construimos nuestra vida con callos en las manos, Mateo construyó la suya con hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint. Trabaja en bienes raíces comerciales, un mundo de trajes caros y almuerzos de negocios que nunca entendí del todo. Se casó con Valeria hace 5 años. Ella es hermosa, pulida, siempre vestida a la última moda. No trabaja. Nunca lo cuestioné. Asumí que a Mateo le iba lo suficientemente bien como para mantener su estilo de vida. Supongo que una parte de mí usaba mi chequera para cerrar la distancia emocional que la muerte de Alma había dejado entre nosotros. ¿Necesitaban un coche nuevo? Yo firmaba el cheque. ¿Unas vacaciones exóticas? Mi regalo. Era más fácil que tratar de hablar sobre el dolor, sobre lo vacía que se sentía la casa. Me convertí en el proveedor silencioso, el papel que mejor conocía. La llamada llegó un martes por la noche. La voz de Mateo sonaba frenética, eléctrica de emoción. «Papá, la encontramos. Encontramos la casa perfecta». Estaba en altavoz, y pude escuchar a Valeria de fondo, chillando de alegría. Me describió la casa con un detalle febril. Estaba en una de esas nuevas urbanizaciones de lujo al norte de la ciudad, de las que tienen nombres como Prados del Sauce o Cresta del Roble. 4 dormitorios, una cocina de chef, un patio trasero con espacio para una piscina. Era, en sus palabras, la casa para siempre. Luego vino el golpe. El precio era de $900,000 y necesitaban cerrar el trato para el viernes. Otro comprador estaba haciendo una oferta en efectivo, y ellos tenían que igualarla o perderían la casa. Sentí un nudo en el estómago. Era mucho dinero, incluso para mí. Pero antes de que pudiera expresar mis dudas, Mateo jugó su carta maestra. «Papá», dijo, su voz bajando a un tono serio y reverente. «Es el tipo de casa de la que mamá habría estado orgullosa. El tipo de lugar donde siempre soñó que criaríamos a nuestros hijos». Y así, mis defensas se desmoronaron. La imagen de Alma, sonriendo en el porche de esa casa, borró toda lógica. La idea de que mi dinero pudiera comprar ese pedazo de su sueño perdido era demasiado poderosa para resistirla. «Está bien», dije, mi propia voz sonando lejana. «Me encargaré de ello». Los días siguientes fueron un borrón de citas bancarias y llamadas a mi asesor financiero. Tuve que liquidar una parte significativa de los activos de mi fideicomiso, incurriendo en penalizaciones fiscales que hicieron que mi contador se estremeciera. Pero no me importaba. Estaba en una misión. Sentía que estaba cumpliendo una última promesa a Alma. El viernes por la mañana, salí del banco con el cheque de caja en un sobre. Decidí no hacer una transferencia bancaria. Quería entregárselo en persona. Quería ver la cara de Mateo, ver la alegría que mi sacrificio estaba comprando. Quería por un momento sentirme como el padre que estaba asegurando el futuro de su hijo, el esposo que estaba honrando la memoria de su esposa. Fue esa decisión, ese deseo de un momento de gloria paternal, lo que me llevó a ese descansillo, a esa ventana entreabierta, a esa verdad brutal que ahora ardía en mi bolsillo. Conduje a casa en un silencio absoluto, con la radio apagada. Las farolas pasaban como estrellas fugaces borrosas. El sobre del banco yacía en el asiento del pasajero, un cuadrado blanco de veneno. Podía sentir su peso desde el otro lado del coche. Mi mente, que había estado tan clara y decidida solo 1 hora antes, era ahora un caos de negación y pánico. Me estacioné frente a mi casa, la misma casa que había compartido con Alma durante 35 años, y apagué el motor. El silencio que siguió fue peor que el ruido de mis pensamientos. Quizás lo escuché mal. La ventana estaba entreabierta, el aire acondicionado zumbaba. Damian. Podría ser un agente inmobiliario, un abogado. Podría ser cualquiera. Una vez que cierre la venta de la casa, nada de esto importará.
Tal vez se refería a las comisiones, a las tarifas de cierre. Mi cerebro se retorcía, desesperado por construir una realidad alternativa, una en la que mi nuera no estuviera planeando robarme y abandonar a mi hijo, porque la otra opción era demasiado monstruosa para contemplarla. Significaba que el matrimonio de mi hijo era una farsa. Significaba que la mujer que él amaba lo estaba usando de la manera más cruel. El miedo me paralizó. Un miedo frío a destruir la felicidad de Mateo, por frágil o falsa que fuera. Si la confrontaba, si iba allí acusándola, ¿qué pasaría? Lo negaría. Por supuesto que lo negaría. Le diría a Mateo que yo era un viejo senil y controlador, que estaba tratando de sabotear su matrimonio. Y Mateo, mi leal y amoroso Mateo, le creería, porque la alternativa era que su mundo entero se derrumbara. Me convertiría en el villano. Sería yo quien pusiera la bomba en medio de su vida, no ella. La ira inicial que sentí en el descansillo se había enfriado, reemplazada por una claridad helada y aterradora. Necesitaba pruebas. Pruebas absolutas e irrefutables. No una conversación escuchada a medias, sino algo sólido. Algo que Mateo no pudiera negar. Entré en mi casa vacía, el eco de mis pasos resonando en el vestíbulo. Fui directamente a mi estudio. Me arrodillé y giré la combinación de mi pesada caja fuerte a prueba de fuego, empotrada en el suelo y oculta bajo una alfombra. El pesado clic de los pestillos al retraerse fue el sonido más tranquilizador que había escuchado en horas. Coloqué el sobre con el cheque de $900,000 dentro, junto a la escritura de la casa y el testamento de Alma. Cerré la puerta de acero, giré la manija y volví a girar el dial. El dinero no se movería. No hasta que supiera exactamente a dónde se suponía que iba a ir. Me senté en mi sillón en la oscuridad, y por primera vez desde que escuché su voz, tracé un plan. No un plan de confrontación, sino de investigación. Y el primer paso era ver qué sabía mi hijo. Le envié un mensaje de texto. ¿Cenamos el domingo por la noche? Solo tú y yo. Invito yo. El domingo por la noche nos sentamos en un reservado de cuero rojo en un asador local. El tipo de lugar al que a Mateo siempre le había gustado ir. Olor a carne a la parrilla y a pan recién horneado. Mi objetivo para la noche era simple y devastador. Evaluar el nivel de engaño de mi propio hijo. Quería mirarlo a los ojos y ver si había algún indicio de que él supiera, de que fuera cómplice. Una parte de mí rezaba para que lo fuera, porque eso sería más fácil de entender que la victimización total. Mateo hablaba sin parar de la casa, con los ojos brillantes de emoción. Hablaba de los muebles que querían comprar, de cómo Valeria ya había elegido los colores de la pintura para el cuarto del bebé que esperaban tener algún día. Hablaba de organizar barbacoas en el patio trasero, de tenerme a mí para las vacaciones. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Estaba describiendo un futuro que yo sabía que era una mentira, un castillo de naipes construido sobre mi dinero y su ciega confianza. Mantuve mi expresión neutral, asintiendo y haciendo las preguntas correctas. Suena maravilloso, hijo. Dejé que hablara, observando cómo gesticulaba con las manos, cómo su rostro se iluminaba. No había engaño en él, solo pura y feliz anticipación. Entonces, en una pausa mientras el camarero rellenaba nuestros vasos de agua, lo solté casualmente. ¿Y cómo están las cosas con Valeria? Parece muy emocionada. Fue la más mínima de las pausas. Un parpadeo. Por una fracción de segundo, antes de que su sonrisa ensayada volviera a su lugar, vi un destello de agotamiento en sus ojos, una tensión en la comisura de sus labios que no había estado allí antes. «Oh, las cosas están geniales, papá». «Geniales», dijo, un poco demasiado rápido. «Ya sabes, un poco estresada con todo lo de la casa, pero está muy feliz». Sus ojos no encontraron los míos. Se concentraron en un punto justo por encima de mi hombro. Y en ese momento, lo supe. Él no sabía nada del plan de ella, nada de Damián, nada del robo. Pero ya estaba sintiendo el peso de su distancia emocional. Estaba viviendo dentro de la mentira sin saber que era una. Probablemente culpándose a sí mismo por la tensión, pensando que era su culpa que ella pareciera infeliz o distante. Estaba completamente a oscuras. Mi corazón se rompió por él. Pagué la cuenta, insistiendo en que era mi gusto. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, me puso un brazo sobre los hombros. «Gracias por todo, papá. De verdad, esto significa el mundo para nosotros». Asentí, incapaz de hablar.
Lo vi alejarse en su sedán de lujo, dirigiéndose a casa con la mujer que estaba a punto de destruir su vida. Me senté en mi camioneta durante 10 minutos, mirando fijamente la noche. No podía decírselo. No todavía. Contarle ahora, sin pruebas, solo lo empujaría más hacia ella. Necesitaba a un profesional. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar absolutamente. A alguien que supiera cómo seguir el dinero. Saqué mi teléfono y busqué un número que no había marcado en más de 2 años. Inés. El lunes por la mañana me encontré con Inés en un pequeño y tranquilo restaurante a medio camino entre nuestras casas. Inés había sido la contadora de El Roble durante los últimos 15 años del negocio. Era una mujer menuda, de unos 50 años, con gafas de montura de alambre y una mente tan afilada como un cuchillo de precisión. No era solo una contadora, era una contadora forense por naturaleza. Podía oler un recibo fraudulento desde el otro lado del almacén. Confiaba en ella implícitamente. Le conté toda la historia, empezando por la llamada de Mateo y terminando con la conversación que escuché en el descansillo. Mientras hablaba, ella escuchaba sin interrumpir, con su rostro impasible. Cuando terminé, le di el nombre, Damian, y la dirección del complejo de apartamentos. Ella tomó un sorbo de su café negro. «Héctor», dijo en voz baja, pero con una firmeza de acero. «Sabes lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Esto no es revisar los libros de un subcontratista sospechoso. Me estás pidiendo que investigue a la esposa de tu hijo. Estás cruzando una línea que nunca podrás descruzar. Si te equivocas, si hay una explicación inocente para todo esto, podrías perder a Mateo para siempre. Te odiará por esto». La miré directamente a los ojos. El miedo que había sentido la noche anterior se había asentado en una fría determinación. «Lo sé», respondí. «Y si estoy en lo cierto, ya lo he perdido. Solo que él todavía no lo sabe. Necesito saber la verdad, Inés. Cueste lo que cueste». Ella me estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. «De acuerdo, pero lo haremos a mi manera. Limpio, legal, sin hackeos, sin escuchas ilegales. Solo registros públicos, huellas de papel, redes sociales y cualquier rastro financiero que podamos encontrar legalmente. Quiero que entiendas que si ella ha sido inteligente, puede que no encontremos nada». «Ella no es tan inteligente», dije, recordando sus palabras. Llamó a esto demasiado fácil. Autorice a Inés a proceder, dándole un anticipo generoso en efectivo para sus gastos y su tiempo. Ella lo aceptó con un breve asentimiento. «Esto llevará tiempo», me advirtió. «No esperes una respuesta mañana. Necesitaré al menos una semana, quizás más, para construir un archivo sólido». Asentí. 1 semana. Eso significaba que tenía que detener la venta de la casa sin levantar sospechas. El cierre estaba programado para el viernes. Tenía que inventar un retraso creíble. Me fui del restaurante sintiendo una extraña mezcla de terror y alivio. La maquinaria estaba en movimiento. Había puesto una bomba de tiempo debajo del matrimonio de mi hijo, pero era la única manera de desarmar la que Valeria ya había colocado. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar, sonreír y fingir que todo estaba bien, mientras sostenía el cheque de $900,000 en mi caja fuerte y rezaba para que Inés encontrara la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El jueves por la mañana, el aire estaba cargado de una tensión que solo yo podía sentir. El cierre de la casa estaba programado para el día siguiente, y yo todavía no tenía noticias de Inés. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó. Era Valeria. Su voz era como miel venenosa, rebosante de una dulzura falsa que me revolvía el estómago. «Hola, suegrito», canturreó. «Solo llamaba para ver cómo estabas». Hice acopio de toda mi experiencia de décadas negociando con proveedores y tratando con clientes difíciles para mantener mi voz tranquila y uniforme. «Estoy bien. Valeria, ¿cómo estás tú?» «Oh, un poco estresada», dijo con un suspiro dramático. «Mateo está hecho un manojo de nervios por el cierre de mañana. Solo queríamos asegurarnos de que no hubiera ningún problema con el banco o algo así. Ya sabes, con la transferencia. Ahí estaba. El anzuelo. Estaba usando la preocupación de Mateo como palanca para presionarme. Era hora de mi actuación. Me recliné en mi silla, adoptando el tono de un hombre de negocios experimentado que se enfrenta a una burocracia molesta.
Ah, sí, sobre eso, dije, inyectando un toque de fastidio en mi voz. Hablé con el banco esta mañana. Aparentemente, hay una nueva regulación federal sobre liquidaciones de fideicomisos de esta magnitud. Una retención obligatoria de 10 días hábiles para verificar el origen de los fondos. Papeleo antiterrorista o alguna tontería así. No hay nada que pueda hacer para acelerarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró 1 o 2 segundos de más. Y en ese silencio, pude sentir su pánico, su frustración. Luego su voz regresó, pero el borde afilado de su decepción cortó a través de la fachada azucarada. ¿10 días? Repitió. Su voz una octava más alta. Pero el vendedor no esperará tanto. Rápidamente recuperó la compostura. Quiero decir, oh no, qué terrible. Mateo se va a poner muy triste. Lo sé, dije con calma. Dile que lo siento. Son las reglas. Mis manos están atadas. Claro, claro, por supuesto. Bueno, gracias por avisar. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. La máscara se había deslizado por un instante. Y había visto a la verdadera Valeria. Codiciosa, impaciente y furiosa porque su día de pago se había retrasado. Mi sospecha se había solidificado en un asco frío y duro. La mentira me había comprado tiempo. Ahora solo podía rezar para que fuera suficiente. Pasaron los días. El viernes llegó y se fue. El fin de semana fue una tortura de silencio. El siguiente lunes. El martes. El miércoles. El 9º día, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. ¿Héctor? Era la voz de Inés. No hubo saludo. Solo 3 palabras que cambiaron todo. Tengo el archivo. Nos encontramos en el mismo restaurante, en el mismo reservado. Esta vez, Inés no pidió café. Puso una gruesa carpeta de manila sobre la mesa entre nosotros. El sonido que hizo al aterrizar en el Formica fue sordo y definitivo. Tenías razón, Héctor, dijo en voz baja, su rostro sombrío. Pero es peor de lo que pensabas. Abrió la carpeta. Dentro había documentos, impresiones y fotografías. Era el mapa de la traición de Valeria. Damian no es un agente inmobiliario, comenzó Inés. Es Damian Cisneros, un exnovio de sus años de universidad. Reanudaron el contacto hace 18 meses a través de las redes sociales. Me mostró una impresión de sus perfiles públicos, sonriendo en viejas fotos de grupo de hace una década. Luego, la cronología se volvió financiera. Hace un año, Valeria empezó a desviar dinero de una cuenta de ahorros conjunta que tiene con Mateo. Una que él apenas revisa. Pequeñas cantidades al principio. $50 aquí, 100 allá. En los últimos 6 meses, las cantidades aumentaron. Inés deslizó un estado de cuenta bancaria sobre la mesa, con docenas de pequeñas transferencias resaltadas en amarillo. Sumaban casi $15,000 enviados a una cuenta a nombre de Damián. Era metódico, calculado. Pero eso era solo el principio. El verdadero golpe estaba al final del archivo. Inés sacó una serie de impresiones de un sitio web de bienes raíces. Eran listados de casas de alquiler de 3 dormitorios en Charleston, Carolina del Sur. Valeria ha estado presentando solicitudes de alquiler durante los últimos 2 meses, dijo Inés, señalando una de las solicitudes. Usando su nombre de soltera, mi vista se fijó en la línea donde se leía «Ocupantes adicionales». Estaba en blanco. El nombre de Mateo no aparecía en ninguna parte. Mi aliento se atascó en mi pecho. Los $900,000 nunca fueron para la casa, Héctor, continuó Inés, su voz ahora desprovista de toda emoción. El plan era claro. Iba a presionar a Mateo para que pusiera el dinero en una cuenta conjunta a la que ella tuviera acceso. Una vez que los fondos estuvieran allí, los transferiría. O tal vez obtendría un préstamo puente contra el valor de la nueva casa y desaparecería. Charleston era su nuevo comienzo. Con Damian. Con tu dinero. Me quedé mirando los papeles. La foto de Damian. Las transferencias bancarias. Las solicitudes de alquiler. Era una hoja de ruta perfecta de la destrucción de mi hijo. No sentí rabia. La rabia había desaparecido, quemada por la certeza. En su lugar, sentí una claridad absoluta, fría y afilada como un trozo de vidrio. Todo el dolor, toda la duda, se evaporaron. Solo quedaba la verdad. Absorbí la información.
mi mente de empresario analizando la logística de su engaño. Era un mal negocio, basado en la emoción y la codicia, y estaba a punto de fracasar. Recogí los papeles y los volví a meter cuidadosamente en la carpeta. Me senté allí, en el silencio del restaurante, con el expediente de la traición de mi nuera en mis manos. Si tuvieras este archivo en tus manos, ¿cuál sería tu siguiente paso? ¿Conducirías directamente a la casa de tu hijo para exponerla? ¿O asegurarías tu dinero primero? Cuéntamelo en los comentarios. No conduje hasta la casa de mi hijo. Conduje directamente a la oficina de mi abogada de planificación patrimonial. Puse la carpeta de Inés y los documentos de mi fideicomiso sobre su escritorio de caoba. Ella me miró por encima de sus gafas, sorprendida. Héctor, pensé que el cierre de la casa era la semana pasada. ¿Se canceló el trato? El perfil de la inversión ha cambiado, dije. Mi voz plana y sin emoción. Saqué el cheque de caja de $900,000 de mi bolsillo interior y lo puse encima de la carpeta. Quiero reestructurar todo. Hoy. Le di mis instrucciones claras y precisas. No hubo vacilación. El poder había vuelto a mis manos y sabía exactamente qué hacer con él. Primero, establecimos la Fundación Alma, un nombre que honraba su memoria y su espíritu. $450,000, la mitad del dinero, se destinaron directamente a un fondo dentro de la fundación. Un programa de asistencia para el pago inicial, administrado a través del centro comunitario al que Alma solía ir como voluntaria, diseñado específicamente para ayudar a padres solteros y madres solteras a comprar su primera casa. El dinero que Valeria quería usar para destruir una familia, ahora construiría docenas de ellas. La otra mitad tenía un destino aún más específico. Le pedí a la abogada que localizara a Rubén, el chico que había dormido en mi trastienda años atrás. Inés lo encontró en menos de una hora. Ahora dirigía un pequeño pero respetado negocio de contratación, luchando por competir con las grandes empresas. El resto del dinero, otros $450,000, se destinó a una subvención irrevocable para la compra de una propiedad comercial a nombre de la empresa de Rubén. Sin condiciones, sin pagos. Era el capital que Alma le habría dado de su lata de café si hubiera podido. Era una inversión en alguien que entendía el valor del trabajo duro y una segunda oportunidad. Mientras la abogada redactaba los documentos, sentí que un peso que no sabía que llevaba se levantaba de mis hombros. Valeria no solo no iba a conseguir el dinero iba a deshacer activamente el tipo de daño que personas como ella causan en el mundo. Se estaba transformando de un fondo de escape para una ladrona en un salvavidas para la gente trabajadora. Una hora después, los papeles estaban firmados, notariados y archivados. El cheque de caja fue anulado y los fondos se transfirieron electrónicamente a las nuevas cuentas. El dinero había desaparecido. El fondo de escape de Valeria se había evaporado y se había convertido en un legado para mi esposa. Salí de la oficina del abogado y me metí en mi camioneta. El sol de la tarde se reflejaba en el parabrisas. La amenaza había sido neutralizada. El dinero estaba a salvo, trabajando en el mundo de la manera en que Alma habría querido. Ahora, y solo ahora, estaba listo para ocuparme de las consecuencias emocionales. Saqué mi teléfono. Busqué el número de mi hijo y pulsé el botón de llamar. Mateo, dije cuando contestó. Mi voz tranquila. Necesito que vengas a casa. Ahora. Y ven solo. Hubo una pausa. ¿Papá? ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Podía oír la ansiedad en su voz. La preocupación de un buen hijo. Estoy bien, le aseguré. Solo necesito hablar contigo. Es importante. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Media hora después, los faros de su coche barrieron la sala de estar. Entró por la puerta principal, con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasa? ¿Es por el retraso del banco? ¿Perdimos la casa? Me dolía ver la esperanza y el miedo luchando en su cara. No dije nada. Simplemente le hice un gesto para que me siguiera a la cocina. La luz del techo era brillante, casi clínica. Sobre la mesa de roble donde habíamos hecho los deberes y celebrado innumerables cumpleaños, estaba la carpeta de Manila. Mateo la miró, confundido. ¿Qué es esto? Me senté y le indiqué la silla de enfrente. Necesito que leas esto, dije en voz baja, y necesito que lo leas todo antes de decir nada. Con manos temblorosas, se sentó y abrió la carpeta. Lo observé mientras sus ojos recorrían la primera página, el perfil de Damián Cisneros.
Vi el desconcierto en su rostro. Luego pasó a los estados de cuenta bancarios. Vi cómo fruncía el ceño, tratando de entender las pequeñas transferencias. Pude ver su mente racionalizando, buscando una explicación inocente. Quizás eran pagos por algún trabajo de diseño que Valeria había hecho, algo de lo que no le había hablado. Pero entonces llegó a las solicitudes de alquiler de Charleston. Lo vi leer la primera solicitud, luego la segunda. Vi el momento exacto en que sus ojos se fijaron en la línea vacía de ocupantes adicionales. Su rostro perdió todo el color. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Dejó caer el papel sobre la mesa como si le quemara los dedos. Levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla de incredulidad y horror. Su voz fue apenas un susurro. No entiendo. Saqué mi propio teléfono. Hace 3 semanas, comencé. Mi voz firme pero suave. Fui a vuestro apartamento para entregaros el cheque de la casa. Me paré en el descansillo y escuché a Valeria hablar por teléfono. Con él. Con Damian. Le conté palabra por palabra lo que había oído. Le conté cómo ella lo había llamado demasiado fácil. La última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. La mandíbula de Mateo se tensó. Su cuerpo se desplomó, el peso de la verdad aplastándolo. Se quedó mirando la mesa, los papeles esparcidos como los restos de un naufragio. Durante un largo minuto, el único sonido en la habitación fue el zumbido del refrigerador. Finalmente, levantó la cabeza, y las lágrimas que no había visto desde que era un niño corrían por su rostro. Su voz se quebró al hacer la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Me incliné hacia adelante, mi corazón roto por su dolor. Porque no podía, respondí honestamente. Porque ella lo habría negado, y tú le habrías creído. Te habría puesto en mi contra, y yo me habría convertido en el monstruo que intentaba destruir tu matrimonio. No podía venir a ti solo con una sospecha, Mateo. Necesitaba pruebas absolutas antes de poner una bomba en medio de tu vida. Él asintió lentamente, entendiendo la terrible lógica de mi decisión. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie, con una nueva y terrible calma. Recogió los papeles y los volvió a meter en la carpeta. Voy a casa, dijo, su voz ahora vacía de toda emoción. Lo vi caminar hacia la puerta. Un hombre diferente al que había entrado hacía apenas 10 minutos. Mateo me contó lo que pasó después unos días más tarde. Con la voz todavía hueca por el shock. Se fue a casa esa noche y confrontó a Valeria. Al principio, ella lo negó todo. Se rió de él, lo llamó paranoico. Le dijo que su padre le estaba metiendo ideas en la cabeza. Pero entonces Mateo abrió la carpeta y esparció los papeles sobre la mesa de café, tal como yo había hecho. El rastro de papel era impecable. Inés había hecho su trabajo a la perfección. La negación de Valeria se desvaneció, pero no fue reemplazada por remordimiento o lágrimas. Fue reemplazada por una rabia fría y narcisista. La máscara se deslizó por completo. No estaba arrepentida por la aventura. No estaba arrepentida por el plan de robar el dinero. Estaba furiosa por haber sido descubierta. Su única pena, gritó, era que su día de pago se había arruinado. Gritó que él nunca la había apreciado, que se merecía algo mejor, que mi dinero era lo menos que le debíamos por los años que había desperdiciado con él. Fue en ese momento que Mateo vio a la mujer con la que se había casado por primera vez. No hubo más discusión. Mientras ella despotricaba sobre cómo yo había arruinado su vida, él subió en silencio. Empacó una maleta y se fue. Al cabo de un mes, se presentó la demanda de divorcio. Valeria, al parecer, se mudó a Charleston de todos modos, pero sola. El propio matrimonio de Damian se había implosionado cuando su esposa descubrió el asunto, y aparentemente no estaba interesado en empezar de nuevo con una mujer sin un cheque de $900,000 a su nombre. Mateo me dijo que Valeria todavía les cuenta a sus amigos en común que yo soy el villano. Un suegro controlador que destruyó su matrimonio perfecto por celos. Escuché todo esto y me di cuenta de algo. No me importaba. No necesitaba su disculpa ni su arrepentimiento. Su opinión sobre mí era tan irrelevante como una factura impagada de un negocio en quiebra. Lo único que importaba era que mi hijo era libre. Llegó noviembre. Las hojas habían caído, y el aire tenía el frío y limpio mordisco del invierno que se acercaba. Yo estaba sentado en mi porche, bebiendo una taza de café caliente,
encontrando una nueva paz en el silencio de mi casa. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Contesté. ¿Señor Héctor? La voz era familiar, pero más profunda, más segura de lo que recordaba. Soy Rubén. Me incorporé en mi silla. Hacía años que no hablaba con él. Rubén, ¿cómo estás? Hubo una pausa, y luego escuché un sonido ahogado. Estaba llorando. Estoy de pie. Estoy de pie dentro de mi nuevo taller, señor, dijo, con la voz temblorosa de emoción. Mi propio taller. No alquilado. Mío. No sé qué decir. Su esposa, Alma, ella me salvó la vida hace tantos años, y nunca supe cómo agradecérselo. Ella habría estado muy orgullosa de ti, Rubén, le dije, con un nudo en la garganta. No, dijo él. Hay algo más que tiene que saber. Hizo una pausa, tratando de controlar su voz. Durante años, desde que empecé mi propio negocio, he guardado una lata de café debajo de mi mostrador. Cuando un cliente tiene dificultades, cuando una familia joven necesita un respiro, yo simplemente calculo mal la factura. No sabía qué era lo que ella hacía. Solo quería ser el tipo de persona que ella era. Las lágrimas corrieron por mi rostro. El legado de Alma no estaba en una cuenta bancaria. Estaba vivo, en una lata de café en el taller de un buen hombre. El dinero no se había ido. Se había ido a casa. Mi hijo Mateo se está recuperando. Vive en una casa modesta que paga él mismo. Está de pie sobre sus propios pies, por primera vez en su vida adulta. A veces conduzco por el nuevo taller de Rubén en las primeras horas de la mañana, de camino a tomar un café. Veo las luces encendidas y lo veo adentro, midiendo madera, construyendo algo. Y en ese momento, siento la presencia de Alma más fuerte que nunca. Me di cuenta de que el amor verdadero no siempre es decir que sí. A veces el acto de amor más profundo es decir que no. A veces, las fronteras que establecemos no son muros para mantener a la gente fuera, sino cimientos para proteger la verdad que hay dentro. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y suscríbete. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite estricto con alguien que amabas para protegerlo de sí mismo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Gracias por escuchar.